Hoy vamos a estudiar la lección sobre el teorema del ángulo inscrito, la 1.5 de la unidad número 7 de noveno grado de ESMATE. Vamos a iniciar con el problema inicial. Nos pide demostrar. Y observemos de entrada que la palabra clave es demostración. Por lo tanto, lo que nos pide es una serie de argumentos que permitan concluir que lo que queremos demostrar es verdadero. Entonces vamos a demostrar que el ángulo BOA es el doble del ángulo BPA. Vamos a revisar esa información. BOA es este ángulo central. Nos dice que es el doble del ángulo BPA. Y el ángulo BPA es este ángulo inscrito. Esto es algo que ya hemos comprobado de forma empírica, ¿verdad? Con el applet, que siempre es el doble cuando se subtiende el mismo arco. En este caso, el arco es este arco AB. Ahora, lo que sucede es que en esta ocasión el centro está fuera del BPA. Entonces, si nos damos cuenta, ¿a qué se refiere con esto? Que dice BPA. Porque el centro está aquí, si observamos, está fuera de esta región. Digamos que esta parte es la región del ángulo BPA. Entonces, si nos damos cuenta, el centro O está fuera de esta región. Y este caso todavía no lo hemos demostrado. En la lección anterior hicimos la demostración desde cero, pero en esta ocasión quiero aprovechar para también mostrarles cómo es que en el caso que ustedes estén solitos estudiando el libro de ESMATE, cómo es que tienen que revisarlo y estudiarlo, porque así como hicimos con el problema inicial, que es comprender y visualizar dónde están los elementos que nos están marcando, pues cuando tenemos una demostración ya resuelta, tenemos que revisar cada detalle. Entonces vamos a empezar con esta demostración. Primero, lo que nos menciona el ejercicio es que se traza este diámetro, el diámetro PQ. Observemos que se busca que este diámetro parta de P, que es el vértice del ángulo inscrito, pase por el centro O y luego se prolonga hasta llegar a Q. Entonces ese diámetro está marcado con rojo. Y entonces vamos a revisar algunas cosas. Nos menciona que el ángulo AOQ, estamos hablando de este ángulo AOQ, ese ángulo es el doble del ángulo APQ, es el doble de este ángulo que tenemos aquí. ¿Y eso por qué? Bueno, hace 2 lecciones revisamos que cuando comparten un rayo, el ángulo inscrito y el ángulo central, se cumple, ¿verdad? Que el ángulo central es el doble del inscrito. Entonces, esto es por lo que vimos en la clase número 3. Esto es cierto. Y además, aquí voy a utilizar otro color. El ángulo BOQ, estamos hablando de todo este ángulo. BOQ, que incluye tanto el ángulo que está en azul como el otro ángulo que es BOA, ¿verdad? Ese BOQ es el doble de BPQ. ¿Y esto por qué es cierto? Es cierto porque también, nuevamente, estos dos comparten un rayo. Este rayo es prolongación tanto para el ángulo inscrito como para el ángulo central. Entonces, si nos damos cuenta, estamos aplicando la misma idea que en la clase número 3. Entonces, esos dos ángulos sabemos que guardan la relación 2:1. ¿Qué más nos está diciendo? Como BOA, vamos a ver quién es BOA. BOA es todo esto. BOA es igual a BOQ. BOA es esta parte, ¿verdad? Creo que la voy a colorear para que la podamos tener referenciada porque la vamos a utilizar. Vamos a colorearla de rojo. Este ángulo BOA es este de aquí. Y el ángulo BPA
es este de aquí, es este rojo. Entonces, aquí evidentemente lo que nos está diciendo es que este ángulo BOA, o sea, el ángulo rojo, perdón, aquí este ángulo BOA es el ángulo rojo, es el ángulo verde menos el ángulo AOQ. Es decir, aquí es evidente que si nosotros andamos buscando este ángulo que está color rojo, podemos obtenerlo que a todo el ángulo le restamos este ángulo en color azul. Si a todo ese ángulo verde le restamos este ángulo color azul, nos va a quedar este ángulo color rojo. Y esa parte es la que nos está diciendo en este enunciado. El ángulo BOA, o sea, el ángulo rojo central es igual al ángulo BOQ, es decir, el ángulo que está en verde menos el ángulo AOQ, es decir, menos el ángulo azul. Entonces lo voy a escribir aquí para que no se puedan ubicar. Estamos hablando del ángulo rojo es igual al ángulo verde menos el ángulo azul. Ahora, aquí lo que hacemos es una sustitución. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? BOA sigue siendo el mismo BOA, pero BOQ, nosotros ya sabemos que BOQ es el doble de BPQ. Por lo tanto, en vez de BOQ, escribimos el doble de BPQ por esta primera igualdad. Menos el ángulo AOQ. Pero ya sabemos que el ángulo AOQ es el doble del ángulo APQ. Por lo tanto, sustituimos y nos queda el doble del ángulo APQ. Aquí sacamos factor común porque el 2 está en ambos, ¿verdad? Entonces sacamos factor común 2 y nos queda simplemente BPQ menos el ángulo APQ. ¿Y qué es eso? Ese ángulo BPQ menos APQ. Vamos a revisar. BPQ es todo este ángulo verde. Ahora nos vamos a situar aquí. BPQ es este ángulo. Es todo este ángulo verde. Todo ese ángulo verde es BPQ menos APQ. BPQ, que es todo el verde, menos APQ. APQ es esta parte azul. Si a este ángulo verde le quitamos esta parte azul, ¿qué nos queda? Nos queda este ángulo rojo. Y este ángulo rojo es el ángulo BPA. Entonces, por lo tanto, podemos reemplazar esta resta como el ángulo BPA. Y por ese motivo nos queda este 2 y esa resta es el ángulo BPA. Por lo tanto, hemos demostrado que el ángulo BOA es el doble del ángulo BPA, aunque el centro quede fuera de la región delimitada por el ángulo inscrito. Entonces, esta es la conclusión. Y bueno, de manera general, es que para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central siempre es el doble de la medida del ángulo inscrito. Y aquí para concluir, ¿verdad? Todas estas lecciones que hemos estudiado, eso se cumple indistintamente dónde está P, ¿verdad? Dónde está el ángulo inscrito, puede estar en cualquier parte siempre y cuando subtiendan el mismo arco, el ángulo central siempre va a ser el doble del ángulo inscrito. Ahora vamos a utilizar este resultado para resolver estos dos problemas. Esto sí lo vamos a resolver, aunque estén resueltos por acá, lo vamos a escribir. Nos pide determinar el valor de X. Okay. Para empezar, a mí me gusta que observemos el ángulo el arco que se subtiende. El arco que se subtiende o que comparten esos dos ángulos es este AB. Ese arco es el que determina el ángulo central y también es el que comparte el mismo arco para el ángulo inscrito. Entonces, como en este caso vemos que tanto el central como el inscrito comparten el mismo arco, entonces se cumple la condición de que el ángulo central, que es AOB, que es este ángulo, ¿verdad? Este ángulo AOB, o sea X, es igual al doble del ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito será
este que tenemos por acá. Entonces va a ser el doble del ángulo APB. Y ahora vamos a reemplazar información. AOB es para nosotros el ángulo X y el ángulo, igual a 2, y el ángulo APB ya lo conocemos, ese es 33. Entonces esto es 2 por 33, eso queda 66. Y ya tenemos el primer literal. Vamos con el siguiente. Vamos a observar que ahora tenemos una especie de, tenemos un triángulo que en apariencia es triángulo rectángulo. Ya lo comprobamos cuando hicimos el applet, que sí va a resultar rectángulo, pero lo tenemos que justificar. Entonces, en este caso, lo primero es identificar siempre cuál es el arco. El arco referencia es este. ¿Por qué ese es el ángulo referencia? Porque este ángulo central tiene un rayo que va hasta B, el otro rayo que va hasta A. Y la parte del arco que está, o de la circunferencia que está entre esos dos puntos, es esta que hemos marcado de rojo. Por lo tanto, ese es el arco que comparte tanto el ángulo central como también el ángulo P, el ángulo inscrito, porque vemos que los dos rayos que lo forman también inician, van a conectar con A y conectar con B, que son el inicio y final de ese ángulo inscrito. Entonces ahora ya sabemos nosotros que el ángulo central, que es decir, el ángulo AOB, es el doble del ángulo inscrito, es el doble del ángulo APB. Y del ángulo AOB, el ángulo AOB, ya sabemos que este es de 180. 80 grados es igual al doble del ángulo APB, y el ángulo APB es X. Entonces simplemente ahora vamos a dividir por 2 ambos lados y nos va a quedar 90 grados es igual a X. Es decir, aquí este ejercicio nos puede todavía permitir establecer otra conclusión. Y la conclusión es que cuando el ángulo inscrito es de una semicircunferencia, porque vemos que esa AOB pasa exactamente por la mitad, es decir, es un diámetro. Entonces, cuando el ángulo inscrito es de una semicircunferencia, el ángulo que corresponde es de 90 grados. Entonces, cuando es de 180, este de acá es de 90 grados, siempre a la mitad. Y con eso, pues pasamos a los ejercicios. Nuevamente, recordarles que la forma en la que se tiene que presentar la solución es una forma parecida a esta, con este procedimiento, pero lo vamos a revisar aquí de forma rápida para anotar la respuesta. En este primer caso, el arco que comparten es este arco AB, y sí es tanto para el ángulo de 42 como para este ángulo X. En este caso, ¿qué conocemos? Este ángulo es ángulo central, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces va a ser 42 entre 2, la mitad es 21. Este va a ser 21 grados. En el segundo, también observamos que el arco que corresponde a este ángulo es este. Recordemos que si no lo vemos muy claro, partamos de O y veamos para dónde van los rayos, ¿verdad? Y eso es lo que determina cuál es este arco. Ahora, nosotros aquí andamos buscando ángulo central. ¿Cómo sabemos que andamos buscando ángulo central? Porque la X está en este ángulo del centro. X va a ser entonces el doble del ángulo inscrito. El ángulo inscrito es de 45, esto va a ser 2 por 45, 90 grados. Y finalmente el C y el D. Vamos a observar que el ángulo en este caso, el arco, es esta parte que está de roja, que está entre A y B. Y podemos también notar que tenemos más ángulos, ¿verdad? Tenemos un ángulo que apenas se ve, este que está por aquí, porque hay una línea por ahí que está bastante cerca de la circunferencia. Entonces, pero vemos que para ese arco está este ángulo central, pero este ángulo inscrito también corresponde al mismo arco. Por lo tanto, se sigue cumpliendo que el ángulo central, que
en este caso que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, ¿verdad? Entonces este X va a ser la mitad de 130, que es 65 grados. Y vamos al D. En este caso nos da una figura un poquito más compleja, pero quiero que siempre la observemos y se van a dar cuenta que es lo mismo. Vamos a partir siempre del ángulo central. El ángulo central vemos que va hasta A, entonces este es un punto, y va hasta B, este es el otro punto. Entonces nos está haciendo referencia a este arco, que es el que vamos a colorear. Yo insisto que siempre es importante ubicar el arco primero. Una vez ubicado el arco, es más sencillo poder ubicar las relaciones que hay entre los ángulos. Entonces por ahí tenemos este arco. Ahora, aquí tenemos tres ángulos. Tenemos tres ángulos. El primero es el ángulo Y, ¿sí? Vamos a empezar con el ángulo Y. ¿Qué sucede con Y? Y subtiende un arco que es una semicircunferencia. Es la mitad completa de la circunferencia. Por ahí en uno de los ejercicios que ya hicimos, concluimos que cuando el ángulo inscrito es de una semicircunferencia, este ángulo es de 90 grados. O también podríamos obtenerlo que como es la mitad del ángulo central, y el ángulo central es 180, la mitad de 180 es 90. ¿Qué sucede también con Z? Z también corresponde desde A hasta B, es decir, corresponde al mismo arco. Por lo tanto, Z, como se trata del mismo arco, también vale 90 grados. ¿Y qué pasa con X? Cuando vemos X, está en otro sentido. Va desde A hasta B. Ya no estamos hablando del mismo arco. X está relacionado con este otro arco, que es coloreado de color azul. Entonces, pero nos damos cuenta que ese arco azul es exactamente igual al arco rojo. También es la mitad de una semicircunferencia. Entonces, por lo tanto, este ángulo, si lo vemos también en el otro sentido, también es de 180 grados. Por lo tanto, X también va a ser la mitad de ese ángulo central. La mitad de 180 va a ser 90 grados. Y estas son las respuestas. Y hasta aquí con la lección de hoy.